Policía Nacional lanza operativo Seguridad y Prevención Semana Santa 2025. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales nos adelantará detalles de acciones que tomará para dar asistencia a afectados en el desplome de techo del Jet Set. Fiscalía del Distrito Nacional recibe primera querella contra dueños de discoteca. Reporteros de AN7 comparten sus testimonios de lo que vivieron durante cobertura de tragedia de Jet Set. En Mata Hambre siguen esperando por actuación de autoridades ante el desbordamiento de aguas residuales. El Instituto Dominicano de Meteorología espera lluvias para este martes por incidencia de una vaguada. Una vez más lo definimos en AN7 Meridiano, a una semana de esa terrible tragedia que ha marcado nuestro país desde el pasado 8 de abril. Todo este equipo les da la bienvenida. Arlene González con ustedes justamente en este martes 15 de abril, tal como dijo mi compañera Desiree, a una semana de la lamentable tragedia que ocurrió en la discoteca Jet Set. Por igual tenemos informaciones sobre dando seguimiento a este suceso y otras más. Pero antes pasemos a ver los avances de nuestra telenovela El Hijo. Iniciamos de inmediato con las informaciones y hablamos del presidente Luis Abinader, quien el día de ayer en la semanal con la prensa estuvo refiriéndose a esta tragedia tan lamentable que ocurrió el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde admitió y afirmó que el gobierno no iba a interferir en el proceso judicial que se llevara a cabo en torno a esta situación. Nos vamos de la mano de nuestra compañera Esther Sánchez, que nos tiene todos los detalles. El presidente Luis Abinader recordó que muchos amigos de él están dentro de las víctimas de la tragedia que enlutó al país en la madrugada del pasado martes y se refirió específicamente a Alexandra Grullón y Eduardo Guarionés Estrella, de quienes fue padrino de su boda. Habló en esos términos durante la celebración del espacio la semanal con la prensa, donde aseguró que su gobierno no va a interferir de ninguna manera en los procesos legales que de ahora en adelante se desarrollen contra los propietarios del negocio de expendios de bebidas alcohólicas. Si hay un gobierno que, en tu primera pregunta, si hay un gobierno que ha respetado todos los procesos legales, es este gobierno. Nosotros vamos a respetar que se haga justicia como tiene que hacerse justicia. Y nosotros eso lo vamos a respetar y no van a encontrar ningún tipo de incidencia del gobierno en los aspectos de justicia. Sostuvo que instruyó para que los familiares de las víctimas, huérfanos y rescatistas reciban acompañamiento psicológico. Supérate le va a dar seguimiento. Son muy diversas los requerimientos de cada una de las familias. Y nosotros ya ellos tienen identificado cada una de las personas. Le dimos el tratamiento médico del lugar. No se quedó nadie sin tratamiento médico, pero si me permite. Le dimos el tratamiento médico, nadie se quedó, porque también le ayudamos económicamente en ese tratamiento, nadie se quedó sin tratarse, se le dio el mejor tratamiento disponible también en ese aspecto, y eso te puede decir la importancia que nosotros le vamos a dar a este proceso para darle seguimiento en todo.
El jefe del Estado Dominicano expresó su más profundo reconocimiento a los equipos de rescate y primeros auxilios que participaron en las labores tras el colapso de la discoteca. Y con cada uno recuerden, no hay mejor prueba de amor que cuidarnos. No hay mejor gesto de amor que cuidar a los nuestros. Este es el mensaje que le queremos dejar para esta Semana Santa. Muchas gracias, gracias de corazón, gracias en nombre de todo el pueblo dominicano, gracias en nombre de su gobierno y de su presidente. Muchas gracias. Recordamos que hasta el momento 10 personas han perdido la vida desde que se cerraron las labores de búsqueda y rescate, lo que representan 231 decesos por el hecho. Otras 179 fueron afectadas y están en centros de salud y otros en sus hogares. Respecto a la investigación técnica sobre el derrumbe, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera, dijo que los resultados estarían listos en unos 3 meses. Esther Sánchez, AN7. Posible sobrecarga en el techo y falta de fiscalización habría sido las causas del posible desplomo del Jet-C. Esther Sánchez nos amplía. Estuvimos conversando con el ingeniero Antonio Martínez, quien entiende que el sobrepeso y la ignorancia que recibía por parte de las autoridades fue lo que provocó el colapso del techo de esta discoteca, la cual por más de 50 años se consolidó como la más prestigiosa de la República Dominicana. El fino normalmente es de 10 centímetros. Si usaban unos 10 centímetros, me dijeron que le tiraron como 4 capas. Para el experto en la materia, también jugó un papel fundamental el incendio que sufrió este centro de expendio de bebidas alcohólicas en el año 2023, lo que pudo haber debilitado a la estructura. Planta eléctrica, inclusive supe que un centro así como ese, son muchas las bebidas que almacena, tenían también arriba almacén, y lo grande de todo eso era que no tenía ninguna columna en el centro que pueda distribuir hacia diferentes lugares esa carga. Y entonces por eso tuvo ese desplome amargo. Entiende que la tragedia debe despertar el interés de las autoridades para fiscalizar las estructuras más antiguas. Nosotros hemos abogado para que haya en la República un ministerio de mantenimiento, que no lo hay, y por eso aquí se vive suelto a lo que Dios quiera. Y debemos resaltar que ya fue presentada la primera querella en contra de los propietarios de esta discoteca. Se trata de los padres y la esposa del primer teniente de la policía, Virgilio Rafael Cruz Aponte, uno de los fallecidos en el desplome. La demanda también se interpuso contra el Estado Dominicano, principalmente la alcaldía del Distrito Nacional, por incumplir con sus deberes de supervisión del centro nocturno. La querella por homicidio involuntario se hace contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones EIL CRL, propietarios y gerencia de la discoteca, según el abogado Félix Porte, representante legal de la familia de la víctima. La familia del merenguero Ruby Pérez, otro de los 231 fallecidos, emitió un comunicado en el que manifestó que, como le enseñó el artista, se mantendrán unidos en el amor junto a todo su núcleo, incluyendo a todos los hijos del conocido como la voz más alta del merengue en la República Dominicana. De la Fiscalía del Distrito Nacional, quienes recibieron la primera querella en contra de los propietarios de la discoteca Jet-C por parte de los familiares de 2 de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril. La querella, que también incluye al Estado Dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional como civilmente responsables, fue presentada por los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz
y Rauni Sedano en contra de Antonio Espaillat López y su madre Ana Grecia López. En la instancia depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional y en la Dirección de Persecución del Ministerio Público figuran como afectados Moisés Torres Pion y Crisyael Montilla, quienes sufrieron lesiones graves con secuelas físicas y emocionales. Y a una semana de la tragedia ocurrida en el Jet Set, los azuanos siguen sumidos en el dolor y la tristeza tras haber perdido varios seres queridos. Cuando se piensa en el dolor que dejó la tragedia del Jet-Set en República Dominicana y el resto del mundo, la provincia de Azua es una de las zonas más afectadas, no solo porque el cantante Ruby Pérez tuvo una historia en este lugar, sino porque varios jóvenes oriundos de esta localidad perdieron la vida en la catástrofe. Hemos perdido personas como Jonauri Sención, que es una persona llegada a mí, criado juntos. Hemos perdido personas como Ángel Ramírez, alias Gelson, que también nos vio desarrollar, nos desarrollamos juntos, residía en el extranjero. Y estas pérdidas, aparte de que son personas cercanas, son jóvenes, son miembros de esta provincia, miembros de esta ciudad histórica, y entendemos que este dolor es generalizado. En el caso particular podemos decir que hemos perdido vidas importantes, incluyendo la de un empresario azuano, de una familia trabajadora, la familia Santana, Luis Santana, uno de los mellos, hijo de Luis Santana. Padre de la casa, Guayabal, La Laguna, La Siembra, Montebonito, están de luto por esa gran gestora y esa dama que enorgullece a la provincia de Azua, como lo es doña Melba, a través de su fundación Surfuturo, que ha llevado tantas iniciativas para la comunidad, esas comunidades de la parte alta de nuestra provincia de Azua. Y la pérdida de su única hija, la trayectoria de Ruby Pérez, bien conocida por todos los azuanos, que vivió aquí en la 27 de febrero, esquina Bartolomé Legario Pérez, al lado de la familia de la profesora maestra cubana, compartiendo con esa familia, pernoctaba casi todos los sitios de este municipio de Azua, se bañaba en la rigola de Clavellina, aprendió a cantar en este municipio de Azua, en la iglesia de su papá, donde su padre, pastor, vinieron de San Cristóbal y instaló su iglesia aquí en la 27 de febrero, esquina Bartolomé Legario Pérez. Él no nace en Azua, nace en Jaina, pero a muy temprana edad viene aquí con su papá, que era el que tenía la iglesia del Evangelio. Otro caso que nos dejó con el alma colgada en un hilo fue la pérdida de Nicolai Urraca. Nicolai en este momento sabemos que está al lado de Dios y que le tocó en este momento como joven que también disfrutaba de esa actividad. En el desplome del techo de la discoteca también fallecieron la destacada emprendedora mejor conocida como Solo Trinza, el señor Luis José Santana Pereira, la señora Dinayri Félix de Santana, la embarazada Solange Sosa y su esposo Jonauri Sención. Aquí hay un terremoto como el que pasó en Haití y se van la mayoría de la casa, se van, no tienen ni columna ni tienen seguridad, así que las autoridades están para defender a la ciudadanía. Para AN7, desde la provincia de Azua, Jaycí Segura. En el corazón del pueblo dominicano vivirá un duelo eterno. Fueron las palabras que utilizó el expresidente de la República, Leonel Fernández, durante la misa del partido Fuerza del Pueblo, que se llevó a cabo este lunes en honor a los más de 230 fallecidos en la tragedia de Jet-Set. Estuvieron allí para festejar, para disfrutar. Y había representantes de todos los sectores de la vida nacional. Allí había hombres y mujeres humildes que llegaron desde Jaina para acompañar a uno de sus ídolos, también de Jaina, a Ruby Pérez. Además de sus compañeros de Jaina, había grandes empresarios, habían dirigentes políticos, habían abogados, habían médicos, habían arquitectos, estaban los meseros del lugar, los conductores de los vehículos de quienes estaban asistiendo. Estaba la representación de la sociedad dominicana a todos los niveles.
en la Fuerza del Pueblo se nos ocurrió que lo único que podíamos hacer es estar aquí hoy, en el templo de Dios, en el templo del Todopoderoso, para pedirle que reciba a estos amigos que han perecido infaustamente en la vida eterna, que es lo que promete y es la fe y la determinación que todos tenemos. Es una vida terrenal efímera, es una vida celestial eterna. Nosotros pedimos para nuestros amigos la vida eterna, la vida en Cristo. Por eso estamos aquí. Y yo sé que así será, porque se lo merecen, porque lo que ocurrió no fue justo. Estaban en la plenitud de la vida, en la flor de su existencia, y le fue arrebatado inesperadamente. Y como Dios es capaz de superar todas esas complejidades y dificultades, estamos seguros que lo acogerá para siempre en su santo seno. La memoria eterna de esos amigos y compañeros que perecieron en la tragedia del Jet Set. Que en paz descansen. Hablamos ahora sobre el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que se prepara para dar asistencia a los afectados de la tragedia del Jet Set, que por el momento ha dejado un saldo de víctimas de 231 personas. Carlos Guzmán desde la sede nos amplía. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así como señalas, estamos directamente desde las oficinas de IDOPRIL de cara a tener algunas informaciones pertinentes a esta tragedia que ha enlutado a todo el pueblo dominicano y que también envuelve a empleados que estaban acá laborando, músicos y empleados del mismo centro nocturno, y por eso llegamos hasta acá de cara a tener esta conversación con Odalis Fernández, quien es el director de servicios de esta institución. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí dando asistencia al pueblo dominicano, informando sobre las incidencias de las competencias que tiene el IDOPRIL con los trabajadores que estaban en su jornada laboral, que sufrieron daño o fallecieron en esta tragedia. De entrada, ¿qué cantidad de empleados ya ustedes tienen registrado o tienen información de que se encontraban laborando ese día? No, nosotros todavía no hemos recibido los reportes formales. Hay una estimación de que entre los músicos y el personal de la discoteca pudieran andar entre 40, 50, pero formalmente no hemos recibido todavía los reportes de los accidentes que sufrieron ahí, de las personas que sufrieron ahí. La asistencia que da el IDOPRIL en casos como esto a esos empleados que de una u otra forma se vieron afectados, algunos que salieron heridos, otros fallecieron lamentablemente, ¿cuál es la asistencia que brinda el IDOPRIL? Bueno, el IDOPRIL le va a dar asistencia de gastos médicos al 100% a los heridos. En este caso ya posiblemente las ARS a las que corresponden han ido dando autorizaciones que luego nos recobrarían a nosotros. Una vez que estén los casos calificados como accidente, entonces nosotros las facturas que han asumido las ARS hasta ahora, le estaríamos asumiendo nosotros. Además de eso, le estaríamos pagando licencias médicas o discapacidad temporal, como se llama, con el 75% del salario cotizable hasta que estén de alta médica. En los casos de los fallecidos, el IDOPRIL garantiza a los trabajadores fallecidos, le garantiza pensión por sobrevivencia a la esposa o esposo y a los hijos menores de 18 años o hasta los 21 si están estudiando, si comprueban que están estudiando. Estas pensiones se otorgarían con el 100% del salario cotizable en la Tesorería de la Seguridad Social. En el caso de los músicos, porque lamentablemente el dueño de la orquesta, el maestro Rubí Pérez, falleció, ¿hay algún tipo de metodología diferente con los músicos que con los bartenders, con los mozos que estaban acá elaborando? No, si ellos, que es lo que tengo entendido, que Rubí Pérez funcionaba como una empresa y pagaba su impuesto y pagaba tesorería por
por los músicos, es el mismo trato. O sea, ellos tienen los mismos derechos, ellos estaban en una jornada laboral. Si estaban registrados como trabajadores formales, van a tener el mismo trato y la misma protección. Igual, así como te explicaba, el que falleció, hay uno que falleció, su esposa, los hijos. Uno de los músicos falleció, creo que el conguero. El del saxofón. Saxofón. Tendría la viuda y los hijos menores la protección con pensión de sobrevivencia por el IDOPRIL. ¿Ya tienen información si algún empleado de la discoteca ha fallecido? No, todavía no tenemos. Cosas que hemos escuchado en los medios de la posibilidad de trabajadores fallecidos, pero formalmente no tenemos las informaciones. ¿Ustedes se limitan única y exclusivamente a ese apoyo de esa pensión solidaria en caso de fallecimiento y de esa asistencia a los heridos? ¿Hay algún tipo de acompañamiento legal que da el IDOPRIL a los afectados? No. Nosotros tenemos aquí, le damos facilidad para completar los expedientes que tienen que ver con nosotros, las documentaciones que tienen que ver con nosotros, y en caso de pensión no es una pensión solidaria, es una pensión que le corresponde por derecho. Incluso es una pensión que va con el 100% del salario que tenía ese trabajador. O sea, ¿eso está amarrado también entonces a la TCS? Sí, eso está contemplado. Sí, nosotros tenemos la línea de relación de hora a hora con la Tesorería de la Seguridad Social, que una vez un caso es reportado, ya al minuto sabemos cuánto era el salario de ese trabajador. Los familiares ya han llegado hasta este lugar, hasta esta institución, o ustedes han tenido algún tipo de contacto ya con ellos, porque fácilmente desconocen estos beneficios que posterior y lamentablemente a la tragedia le corresponden. Aprovechamos a N7 para hacer el llamado a los familiares de los trabajadores formales que fallecieron en esta tragedia, que pueden acercarse al IDOPRIL, a buscar orientación y a recibir las informaciones del lugar para que reciban los beneficios que les corresponden. Bien, ahí está entonces ya establecido parte de los beneficios que tendrían las personas que resultaron con algún tipo de lesión producto de este colapso del techo de la discoteca Yepsé en horas de la mañana del martes, hoy precisamente una semana, y también de aquellos familiares que tuvieron pérdidas humanas con esta lamentable tragedia. Hay que acercarse hasta este lugar para saber entonces los derechos que le asiste a cada afectado. Por el momento esa es la información. Muchísimas gracias, director, y yo paso con ustedes. Gracias, Carlos, por esas informaciones. Nosotros continuamos con más noticias, pero será luego de este breve receso. Usted quédese junto a nosotros. Estamos de vuelta y hablamos de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Y es que en un acto encabezado por la misma, la Policía Nacional puso en marcha este martes el operativo Seguridad y Prevención Semana Santa 2025. Nuestra compañera Yanibel Asensio nos tiene todos los detalles. Con el objetivo de preservar las vidas de la ciudadanía, las autoridades desplegarán 25.548 agentes de la institución del orden y más de 2.400 soldados durante el asueto de la Semana Santa. Una jornada que representa el esfuerzo conjunto para garantizar la tranquilidad, el orden y la vida de todos los ciudadanos y turistas que nos visitan durante este importante periodo de reflexión, descanso y encuentro familiar. Este operativo cuenta con la integración de 8.445 miembros de la policía que se suman a los 17.103 agentes que realizan labores de prevención regularmente. Para un total de 25.548 agentes policiales, más 2.400 soldados del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, que como siempre nos apoyan en este tipo de eventos para garantizar la seguridad ciudadana durante este asueto de Semana Santa. El despliegue será a nivel nacional y simultáneo, con énfasis en la zona de mayor afluencia de personas.
tales como balnearios, autopistas, terminales de transporte, centros religiosos, espacio público y vías troncales. La misión es clara: prevenir incidentes, disuadir acciones delictivas y responder de manera rápida ante cualquier situación de amenaza a la vida de los ciudadanos, la seguridad y el orden público. Durante el lanzamiento del operativo, las autoridades invitaron a los dominicanos a aprovechar la Semana Mayor para reflexionar y así evitar las pérdidas de vida. Los valores de una sociedad que tiene esperanza en seguir creciendo y fortaleciéndose con sus mejores hombres y mujeres es realmente lo que nos mueve a nosotros a estar aquí. Con lluvia, sin lluvia, a pesar del dolor, a pesar de la consternación, pero sin perder la esperanza de que cada paso que damos lo hacemos comprometidos con una mejor República Dominicana, que enaltezca los valores patrios y que al mismo tiempo defienda la soberanía nacional, nuestra identidad y por supuesto la dignidad de tantos hombres y mujeres que despiertan cada día a sacrificar sus familias a través del ejercicio digno y su empeño de trabajar honestamente por este país para poder hacer patria en base al honor. Creo que la trascendencia, lo que más importa realmente es el contacto que hemos logrado hacer con el pueblo dominicano, con el sentir, con sus preocupaciones, con sus necesidades. Esa falta que hacía en República Dominicana de un medio que realmente escuchara esas voces, que le diera visibilidad a esas comunidades. Creo que nosotros hemos llegado a llenar ese vacío que había tendente a que las personas no se sintieran verdaderamente escuchadas y que todo atendiera a una agenda prehecha. Para mí es un gran reto día con día, no solo a nivel laboral, sino también personal. Creo que trabajar con gente tan dinámica, tan siempre dispuesta a entregar un poco más, a dar la milla extra, gente que siempre está dispuesta a proponer cosas que sean fuera del cajón, fuera de lo que uno tiene estipulado mentalmente, es muy retador. Y desesperados viven los residentes de Matahambre en el Distrito Nacional, esto debido a las heces fecales que emanan de un pozo séptico. Más de 10 años llevan los residentes de la calle Interior A en el Distrito Nacional solicitando a las autoridades el arreglo del sistema de aguas residuales. Cuando se llama, la CA dilata un tiempo para llegar a resolver su problema. Como consecuencia de eso, el hedor, el desbordamiento, afecta a todo el vecindario. Y para eso, que usted se afecta a todo el vecindario, aquí tenemos una parte del vecindario, como usted entenderá, como está nublado y está lloviendo, la gente sale poco, si no estuviera esto lleno, aquí esta glorieta llena de gente, expresándole el mismo problema. Nosotros lo que queremos es que la CA nos dé el auxilio, como le corresponde, y venga y le dé mantenimiento a todo. Y ahora mismo, el problema más grande que tenemos, como usted entenderá y lo vas a ver personalmente, es que allí se desbarató. Mandado a hacer un hoyo por ellos mismos, para cuando ellos vinieran de taparlo. Y de eso hace un mes. 15 días o 20 días. Y no han llegado. Y usted ve el desbordamiento de agua ya por los contenedores. ¿Qué sucede? Que esa agua que se desborda aquí ya usted sabe dónde va a llegar. Nosotros lo que queremos es que la CA y el vecindario le dé el mantenimiento y lo más pronto que ellos puedan, que sea hoy o mañana, resolver ese problema que ellos mandaron a hacer esa zanja. Ya hace más de 10 años que está presentando acumulación de residuos en las cloacas. Eso se debe a la antigüedad que tienen, porque el grosor que por donde se embocan todas las heces fecales de los diferentes edificios
ya no dan abasto y eso genera que los pozos sépticos estén reventando. Hacemos ya un llamado a la CAS para que esas tuberías antiguas sean sustituidas, porque son de barro antiguo desde los tiempos de Trujillo. Entonces, eso está provocando una problemática grave de situación de desbordamiento de heces y aguas negras. Entonces, hacemos un llamado para que por favor vengan en auxilio de nuestra comunidad. Ante la contaminación que hay en el entorno, los residentes temen que se pueda originar un brote de enfermedades. Mira, ahí tengo yo mi niña, que cuando la bajo al parque me dice, papi, aquí hay mal olor, yo no puedo estar. Ya la llevé al centro ayer, con gripe, fiebre, y estamos ya cansados de llamar acá. Por favor, vengan en auxilio de nosotros. También tengo otro tema también, el agua no la están mandando. El agua no la están mandando, la mandan a veces los jueves y los domingos. Y en esos 2 días no se llena una cisterna. Pero mira, el recibo sí lo mandan para cobrar. Nos está afectando tanto el residuo del agua que incluso hay niños pequeños que están enfermando. Cuando llueve, esa agua brota demasiado y el hedor dentro de los hogares, al no poder fluir el agua, ese hedor se queda dentro de la casa, que uno mismo tiene que salir, porque no aguantamos más. Ellos mismos vinieron alrededor de 15 o 20 días, nos dijeron que abramos un hoyo, que ellos van a venir a limpiar para que el agua pueda fluir, y de eso hacen alrededor de 15 o 20 días y no han venido. Entonces ya estamos enfermando, hay niños que están enfermos en nuestra comunidad. La alcantarilla, nosotros hicimos el hoyo, está destapada, ahí cualquier persona que caiga ahí puede sufrir cualquier tipo de accidente, que esperemos que no sea lamentable. Sin embargo, según informaciones de los comunitarios, para la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo arreglar el drenaje, deben los mismos comunitarios comprar los tubos para poder readecuarlos. Lisset Brazován, AN7. Una vez más hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Más en AN7 Meridiano, quédese junto a nosotros. Estamos de vuelta. Muchas personas que por suerte pudieron sobrevivir a esta tragedia del pasado 8 de abril en Yexet. Y en este mismo sentido, como noticiero de los dominicanos, nuestro compañero Leonardo Mercedes en exclusiva conversa con ellos. Veamos. Y se desplomó y Dios me dio la oportunidad de yo estar aquí, de yo dar el testimonio. Justamente al cumplirse una semana de la tragedia del Jet Set, cuando se desplomó el techo de este centro nocturno, donde milagrosamente este joven talentoso artista del municipio de Yaguate sobrevivió. Él es un cantante, en la actualidad se desenvuelve y forma parte de el frente de la orquesta de Rafeli Rosario. Nos referimos a Alfredo Ortiz, mejor conocido aquí en el municipio de Yaguate como Alfred y el Dicano. Gracias por aceptar nuestra invitación, Alfred. Sabemos el grado de familiaridad que tú mantienes con las personas que compartían esa noche en Jet Set. Buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad. Dándole muchas gracias a Dios porque me dio la vida, me la dio de nuevo y puedo estar con mi familia. Lamentablemente mi amigo Víctor, su madrina, su tía no corrieron con la misma suerte, pero Dios es que sabe, como decimos. Sí, me gustaría ir por la parte inicial. ¿A qué hora estaba pautada la fiesta? ¿A qué hora ustedes llegaron? ¿Cuántas personas habían en la mesa que tú compartías? ¿Y a qué distancia estaban de la tarima donde estaba cantando Rubí Pérez? No, yo en realidad llegué como a las 11:30. Ya Rosa estaba ahí, el grupo de ellos estaba ahí. Ya yo en la mesa de ella yo no cabía. Yo estaba con un amigo mío de San Cristóbal y una amiga, pero yo estaba a 10 metros de ellos. ¿Cuántas personas habían en la mesa con Rosa? Ellos habían 6 con ellos. Yo me puse con mi amigo y
Ya cuando Rubí subió a tarima, eran como las 12:10, 12:10, 12:20. Rubí solamente había cantado 4 canciones. Ah, porque se había dicho que él ya había tocado un set. No. Rubí iba por 4 canciones. Incluso le hizo un tema a los venezolanos. Ahí había mucha gente venezolana. Y él le cantó un tema, habló sobre los venezolanos, de cómo ellos lo trataron a él. Y un sinnúmero de cosas dijo él de bonita de ellos. Para que la gente entienda, porque hemos mencionado el nombre de Rosa. Rosa es la ex alcaldesa del municipio de Yaguate, que se hacía acompañar de su hija, de su hermana y otras personas cercanas. Entonces, de manera total, ¿cuántas personas había en la mesa, decía? En la de Rosa habían 6, en la mía 3. Entonces, yo incluso bailé con ella. Bailamos un merengue, ella fue a su mesa, yo a la mía. Ya luego fue que yo estaba en la barra y le pedí una servilleta al mozo. Él me dijo, dame un momento. Pero en ese momento yo veo que algo se cae. Hay quienes dicen que es un plafón. Para mí fue una de las bolas que decoraban el Jet-Set. O sea, tú pudiste ver que algo se desprendía antes de que se cayera el techo por completo. Sí, claro, se cayó algo encima de una mesa donde había un grupo de jaina. Sé que son jaineros porque cuando Rubí dijo mi gente de jaina, todas esas personas que estaban ahí se pararon y lo aplaudieron. Entonces, cuando cayó eso, como que se desintegró en la mesa, ellos se pararon y se dispersaron. Yo me quedo con el brazo en el mostrador, digo, oh, pero raro. O sea, te dio tiempo a reaccionar de que algo venía. No, yo estaba lejos de la realidad. Okay. Luego de eso, pasaron 5 segundos cuando empezó a caer mucha agua. De donde mismo se desprendió lo que se desprendió, que para mí fue una bola de la que decora el Jet-Set. Cayó un chorro de agua. Ahí, advertía que algo venía. Claro, sí. Yo dije, ¿y esta agua? Yo lo único que calculé fue que se va a cancelar la fiesta. Tú sabes que estaba lloviendo afuera y que se estaba entonces filtrando el techo. Sí, yo dije, ahí hay una filtración, pero no pasaron 7 segundos. Cuando se cayó el techo. Cuando empezó a caer esa agua, a los 7 segundos, desde la entrada, que yo sentí con todo y Rubí cantando, yo sentí el estruendo, que eso se partió desde allá. ¿Dónde tú estabas justamente? Frente a la barra. ¿Qué hiciste? Me tiré de cabeza para el otro lado. ¿Y qué impidió que los escombros no te tocaran? No, el techo y me imagino que la estructura... Del mostrador. Ahí en el mostrador, no debajo, no, porque ahí lo que hay un freezer, ahí no había forma. Simplemente que ese mostrador de esa barra quedó intacta. Al parecer estaba fuera de toda esa de la otra estructura que tenía que ver con Jet-Set. ¿Quién estaba en ese momento contigo? ¿La cantinera? No, ahí estaba la cantinera y el bartender. Incluso el amigo mío estaba bailando. Él le dio tiempo como empujarse, pero a su novia le cayó ella quedó enterrada hasta la rodilla. A ella fue la primera persona que nosotros rescatamos. Cuando cayó el techo, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Qué pensaste? No, yo tenía la mano en la cabeza y yo nada más sentí que todo se desbarató. Y cuando logro quitarme un tramo de encima que miro, yo no veo nada. Por el polvo que se desprendió. Había mucho polvo. Ya yo lo único, de tanta felicidad que había esa noche ahí, ya lo otro que se escuchaba era llanto. Mucho llanto, mucha gente gritando. Yo lo que hice fue que el amigo mío me dijo, ayúdame. Y empezamos a sacarle los escombros a la persona que le andaba, a la muchacha, que incluso yo le tuve que desabotonar los tenis, porque no pudimos sacarla con los tenis puestos. ¿Se lo quitaron? Sí, tuvimos que dejarlo ahí, dentro del escombro, y él se la llevó cargada, y él fue uno de los primeros que salió. Porque también, si no es por el jefe de seguridad de Jet-Set, el Puchi, que le dio como 7 fuetazos a la puerta, porque tiene una puerta de... Jet-Set tiene una puerta... ¿Tenía candado la puerta? No, era eléctrica. Oh. Era una puerta. ¿Cómo se abría eso? Se había ido la luz, nada más se abría del lado de afuera. Entonces él tuvo que tumbarla a la mala, pero él lo hizo porque él es un tipo fuerte y él la pudo abrir. La gente que andaban con ustedes en la mesa, Rosa y demás, ¿tú pudiste escuchar algún reclamo de ellos? Sí. ¿Algún llanto? Yo inmediatamente cogí mi teléfono, que lo tenía cerca y lo cogí, prendí el foco y yo tuve que escalar, por decirlo así, por encima de los escombros y me paré encima de ellos, donde yo sabía que ellos estaban. Sí. Y cuando yo le decía, Rosa, ella me decía, Dicano, estoy aquí, mijo. Y yo voceaba a Víctor me decía, aquí. Yo a Élida, a su hermana, la llamé 2 veces, pero ella nunca me contestó. ¿Y las demás personas? No, yo te soy sincero, yo nada más lo llamé a ellos 3, porque ellos eran lo que Enriquillo, el esposo de Élida, sobrevivió.
pero yo nada más escuchaba a Rosa y a Víctor y muchas personas pidiendo auxilio. ¿Saliste afuera a buscar auxilio o permaneciste ahí? Yo permanecí ahí porque en ese momento yo me estaba llamando a Demetrio Lluvere, quien es el esposo de Rosa Peña, no me contestó. Luego estaba llamando a Alex Lluvere, que es su hijo, y es mi compadre, y él sí me contestó. Ahí yo le dije a él, venga, que el techo de IGC se cayó, aquí está su mamá. Él me dijo, ya voy. La única vez que yo salí de IGC fue cuando él me llamó, que él estaba afuera, ¿dónde tú estás? Y yo lo entré a él. Y él llamó a su mamá, le dijo, mami, y ella le dijo, mijo, estoy aquí. Y él llamó a su hermano, y su hermano también le contestaba siempre, siempre. Lo único que nosotros cogimos miedo, porque se seguían desprendiendo. Y en este mismo sentido, en torno a esta tragedia tan lamentable que se suscitó el pasado 8 de abril, nos encontramos con el doctor Luis Ortega, donde nos pondrá precisamente en contexto en torno a todo lo que se vive posteriormente a este tipo de tragedias. Doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, la verdad que lo que pasó el pasado martes, todavía los tenemos a flor de piel y todavía estamos viviendo las consecuencias de la etapa aguda de este trágico evento. Me acuerdo que el martes veníamos a hablar sobre un tema específico y cuando nos enteramos del evento ya teníamos preparado de qué hacer, cómo prepararnos, cómo actuar en ese momento tan agudo, que era el mismo día, fue el mismo martes pasado. Sí, fue el que mismo pasó. martes. La verdad es que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que estamos pasando por un duelo, que tenemos que respetar el duelo de cada quien. Eso es importante porque en esta Semana Santa, y lo veo en varios medios de comunicación, comienzan a criticar las personas que quieren seguir su vida normal, pero también critican las personas que están todavía ensimismadas en el ambiente de la semana pasada. Entonces tenemos que comenzar a respetar la forma de duelo de cada quien. Cada persona lo va a manejar diferente, va a pasar por sus etapas diferentes, las 5 etapas del duelo, y va a tener una resolución diferente. Algunas, que espero que sean la mayoría, no van a necesitar más que el apoyo de familiares y de la comunidad. Hay otros que sí van a tener algunas consecuencias mayores, las cuales vamos a tener que trabajar a nivel de salud mental. Claro, doctor, usted mencionaba algo muy importante en el tema de que cada quien procesa distinto. Y justamente en las redes sociales, ya que estamos tan expuestos a tanta información y a realmente lo que vive haciendo cada quien, claro, hay personas que incluso que ya tenían ese pesar y les pesaba más el hecho de cómo las demás personas estaban actuando. Definitivamente, ¿no? Y también veo mucho ahora el tema de que los colmadones, no se puede subir la música, el otro está mal porque tal vez no está sintiendo tan profundamente como yo. Y eso tenemos que comenzar a respetarlo, cada quien, porque cada quien lo va a procesar diferente. Claro, la persona que lo está procesando también tiene que respetar a la otra persona del frente. Lo que quiero decir es que si hay una persona que quiere ir a un río y poner música, tampoco lo podemos satanizar por eso. Tenemos que entender que tal vez está pasando su duelo de esta forma, pero también esa persona no puede ir a restregarle probablemente a la persona que está pasando su duelo de colectivo, pues entonces ese tema de que esté alegre, de que todo va a salir bien, de que todo va a venir bien. Hay que sacar esas palabras
del vocabulario por este tiempo, ¿no? Todo va a estar bien, eso es obra de Dios, porque aunque ustedes no lo crean, eso muchas veces aumenta el problema de cómo está procesando el duelo. Hay que dejarlo, las palabras tienen que ser muy adecuadas, y es: yo te acompaño, yo estoy aquí, ¿qué tú necesitas? Esas son las palabras que necesita una persona que está pasando por un duelo. No necesita tener demasiada información, demasiado agobio para poder ir generando. Él mismo va a ir procesando. Si tiene mecanismos de defensa psicológico, lo va a hacer mucho más rápido. Los que no, van a tener que buscar ayuda. Doctor, usted sabe que he visto en esa misma línea de lo que dice mi compañera, de que cada quien vive su proceso de una manera distinta. A veces los familiares quizás no saben cómo ayudar, o las personas cercanas a quienes están pasando por este tipo de procesos, porque también sucede, se da el escenario, y ahí usted entonces nos orientará de personas que pasan por este tipo de situaciones y quieren continuar, o sea, no se dan una pausa. Claro. No se dan como esa pausa o se permiten sentir, sino como que, vamos a trabajar incansablemente, yo voy a seguir con todo, yo necesito ocuparme de todo. Y quizás este proceder en ocasiones, usted nos corregirá, no es lo más idóneo. Mira, lo que pasa es que todavía estamos en la etapa de negación, muchas de las personas, ¿no? Y esas personas que quieren retomar su vida normal, como para sanar, los que están en una etapa de negación, de que todavía esto no ha pasado, esto es un sueño, vamos a despertarnos. Entonces, esa etapa puede durar, le digo, días, semanas, y puede durar hasta meses. Entonces, mientras no identifiquemos, nosotros como amigos, médicos, vecinos, observadores, tenemos que comenzar a procurar solamente apoyarlo en lo que necesite y estar observando una conducta que sea muy diferente, vamos a decir. Una persona que no duerma durante 2 o 3 días, una persona que no se bañe, una persona que esté diciendo cosas extrañas como, por ejemplo, el hecho de que yo voy a buscar a mi madre al trabajo, una de las víctimas de la... Entonces tenemos que comenzar a esos tipos de personas, sí tenemos que buscar ayuda profesional, ¿ok? Pero nosotros como común, lo único que tenemos que hacer es estar ahí para apoyarlo. Y la persona es que te va a decir lo que necesita. Si la persona necesita que tú vayas y la abraces, pues ella te lo va a pedir. Vamos a decir, ok, si lo que necesita es estar de nuevo en su día a día, pues ella misma lo va a decir: mira, yo necesito volver a estar activo porque es la forma en como yo creo que puedo mejorar más mi parte emocional. No necesariamente vaya a brotar luego, pero claro, si tú no manejas tu duelo y no pasas por la fase del duelo, algún momento la fase del duelo te va a encontrar, y eso puede ser ahora o puede ser dentro de 6 meses. Y si tú no tuviste esa parte de ira, de descargar, de negociación, de la tristeza que te tiene que tener, si no la haces en algún momento del duelo, en algún momento va o sale de otra forma o te va a afectar. Gracias, doctor, por esas informaciones, que es realmente bastante importante tenerlo en cuenta para, lamentablemente, lo que hemos vivido todos como nación. Si nos recuerda sus redes, por favor. En @SiKidsRD, ahí estamos a su disposición. Incluso tenemos un grupo que creo fue de los primeros grupos que hicimos para apoyo, no solamente de las víctimas, en general. Hay como 400 personas ahora mismo, y ayudamos y damos talleres y hablamos no de lo que pasó en colectivo, sino de lo que siente cada persona y cómo evitar esas fobias y esas ansiedades. Claro que sí, un tema bastante importante y que yo sé que va a ayudar quizás a muchas personas. También, compañera, tenemos testimonios. Así es, lamentablemente toda esta tragedia ha dejado un vacío y una sensación de luto que todavía no termina. Y a continuación mostramos algunos testimonios de reporteros de nuestra familia de AN7 que nos narran cómo fue este proceso de mantener la cobertura durante este suceso. Continuamos minuto a minuto aquí, específicamente en el Jet Set. Una tragedia que mantiene consternada a toda la nación dominicana. Aproximadamente 18 muertos se han ya reportado a esta hora.
familiar de Amaury Niño, por favor. De verdad fue un reto sumamente difícil ver las personas que se acercaban a uno con ese dolor de desesperación y eran demasiadas personas para uno tratar de ayudarlos a todos al mismo tiempo, pero fue sumamente difícil. Esa tragedia me marcó de verdad que de una manera que la gente no se puede imaginar. De verdad que la cantidad de personas que habían ahí en el ENASIG era una cantidad inmensa. Muchas personas se desmayaron, muchas personas que no tenían esa valentía para poder identificar a sus parientes, quizás por el deterioro que presentaba o el estado de descomposición que presentaban los cuerpos que allí estuvieron. Porque al final del día esta profesión sirve para ayudar a los demás. Yo he estado en muchísimas tragedias que han ocurrido antes y me han impactado, pero no a esta magnitud. Lo primero que llega a mi mente cuando quizás trato de conciliar el sueño son esas personas que me pedían ayuda. No sale de mi mente. Hay un muchacho que se le tiró arriba al presidente Luis Abinader y ese muchacho perdió su familia completa. Y yo que sé lo que es estar desesperado, sentirse angustiado por un familiar, y fue algo que hasta el día de hoy todavía sigue marcado en mi corazón. Recuerdo como ahora que mi madre me llamó y me dijo: por tu estado no es bueno que esté ahí porque estoy embarazada, y aún así yo tenía como ese deseo de sí estar en ese lugar. Aún así creo que continúo eligiendo esta profesión porque sé que a través de la misma, este es un reto que ha marcado nuestro corazón, pero sé que quizás, Dios no lo quiera, vendrán otros. Y sé que así como Dios me ha sustentado para seguir, me va a seguir sustentando. Y con estos testimonios tan valiosos de cada uno de nuestros compañeros que estuvieron presentes en esta lamentable tragedia, despedimos a N7 Meridiano. Desiree Santos les acompañó. Marlene González, por igual, gracias por sintonizar. Antena 7